Hola, muy buenas. Bien, voy a hacer una pequeña aclaración sobre el excedente del productor. Bien, un tema bastante interesante. En este caso tenemos un mercado con una única empresa. Bueno, voy a intentar entender el enunciado. Bien, me dan una función de costes. Estos serían los costes totales. Estos serían los costes totales. Costes totales. Fijaros que tiene una parte fija y luego tiene una parte variable. Este sería el coste fijo y este de aquí sería el coste variable. Y la suma pues, sería el coste total. Luego tenemos una función inversa de demanda. ¿Por qué se le llama inversa de demanda? Es una función de demanda. Lo que pasa que la función inversa de demanda es cuando el precio está despejado. Fijaros que aquí tenemos el precio despejado, ¿vale? Tenemos el precio despejado. Bueno, pues cuando tenemos el precio despejado, a esa función se la suele llamar función inversa de demanda. Entonces, el dibujo de esa función pues es esta línea que he pintado en azul. Y entonces, un monopolio que va a hacer el monopolista, pues como empresa que es maximizadora de beneficios, ella intenta maximizar el beneficio. Entonces, lo que va a hacer, pues como toda empresa maximizadora de beneficios, lo que va a hacer es igualar el ingreso marginal con el coste marginal. El ingreso marginal, recordar que el ingreso es el precio por la cantidad. Y el precio lo podemos sacar de la función inversa de demanda, lo podemos sacar desde aquí, que serían 1100 menos la cantidad. Y eso se multiplicaría por la cantidad, que sería 1100Q menos Q cuadrado. Bien, pues el ingreso marginal sería exactamente la derivada de esto, que sería 1100 menos 2Q. Bien, el ingreso marginal en un monopolio, si la función de demanda es una función lineal, o sea, una línea recta, pues tendrá más o menos la forma que he pintado, o sea, la forma de la curva que he pintado con color azul, y el ingreso marginal sería este, ¿vale? Este sería el ingreso marginal. Bien, el coste marginal, el coste marginal lo podemos sacar derivando el coste variable. O sea, el coste variable, pues en este caso serían 20Q más Q cuadrado, ¿vale? También lo podemos hacer derivando el coste total. También lo podemos sacar derivando el coste total. Va a ser igual. Yo lo voy a hacer derivando la parte del coste variable, pero lo podría hacer derivando el coste total, que serían 20 más 2Q. El resultado va a ser lo mismo que si yo derivo el coste total, que era 10 más 20Q más Q cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo derivo el coste total, eso va a ser 0, aquí me va a quedar 20 y aquí me va a quedar 2Q. Si os dais cuenta, es lo mismo. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora, el coste marginal pues vendría a ser 20 más 2Q. Si la dibujáramos, tendría una expresión similar a esta. Este sería el coste marginal. Ojo que en un monopolio no existe curva de oferta, o sea, no podemos poner una curva de oferta como tal, ¿vale? El monopolio no tiene curva de oferta como tal. O sea, no existe una relación biunívoca que relacione el precio con la cantidad, ¿vale? Depende de la curva de la demanda, depende de la estructura de costes que tenga. Entonces, en un monopolio, lo que vamos a hacer, la curva de oferta no existe como tal, entonces cogeremos la curva de coste marginal, ¿vale? Que sería esta de aquí. Esta curva que hay aquí, el coste marginal, pues haría el papel de la curva de oferta en este caso en concreto. Entonces, el monopolista lo que va a hacer es igualar el ingreso marginal con el coste marginal, y eso le va a decir
cuál es la cantidad que va a ofrecer al mercado. La cantidad que va a ofrecer al mercado pues va a ser la que salga de igualar el coste marginal con el ingreso marginal. O sea, el ingreso marginal sería esto y el coste marginal sería esto. Si paso para acá el 20 y para acá paso el 2Q, pues me va a quedar 1080 igual a 4Q, y Q va a ser la cuarta parte de 1080, que son 540, dividir por 4, dividir por 2 dos veces, que son 540, 270. Esa es la cantidad. O sea que la cantidad que va a ofrecer nuestro monopolista serían de 270 unidades, pero el precio lo va a obtener de la curva de demanda, porque él sabe que en el mercado en el que él opera, a esta cantidad, él le puede sacar este precio. Vale, pues este va a ser el precio del monopolista. Pues me voy a la curva de demanda, que la curva de demanda era precio igual a 1100, creo que era, menos 2Q, creo que era. No, 1100 menos Q, perdón. 1100 menos Q. El precio pues va a ser pues 1100 menos la cantidad que son 270, pues 1100 menos 270 son 830. Ese sería el precio al cual trabajaría nuestro monopolista. Bien, hasta aquí todo va muy bien. El problema está en ver cuál es el excedente del productor. O sea, nuestro monopolio, ¿qué va a hacer? Nuestro monopolio lo que va a ofrecer es esta cantidad, este va a ser el precio. La curva de demanda pues venía a ser esta de acá, que bueno, esta es la curva de demanda, aquí tendríamos el 1100 y aquí está 1100, o sea, la curva inversa de demanda era 1100 menos Q. Bueno, esta se representa, si la queréis dibujar, pues cantidad y precio. Si a la cantidad le pongo 0, la cambio por 0, el precio va a ser 1100. Y si el precio lo cambio por 0, pues la cantidad va a ser 1100. Y el dibujo va a ser este que he dibujado en azul. Vale, nuestro monopolista lo que va a hacer es sacar su ingreso marginal, que en este caso, ante esa curva de demanda, pues vendría a ser esta. Y obtuvimos también el coste marginal. El coste marginal pues venía así. Que el coste marginal venía a ocupar la posición de la curva de oferta. La cantidad ofertada eran 270 y nuestro precio de equilibrio en nuestro monopolio iba a ser de 830, creo que era. Vale, aquí es donde viene, he visto que hay una pequeña, hay un pequeño, o sea, algo que me gustaría aclarar o poder aclarar. Mira, a la hora de hablar del excedente del productor, el excedente del productor vendría a ser la zona que voy a pintar de color lila. Vendría a ser esta zona que hay aquí. Esa zona que hay aquí vendría a ser el excedente del productor. Lo que pasa es que no es la única manera de calcular el excedente del productor. Esta sería una manera de calcular el excedente del productor. Entonces, el excedente del productor, si os dais cuenta, esa zona que he pintado de color lila, que vendría a ser lo que vendría a ser la diferencia entre lo que ingresa el productor y lo que le cuesta fabricar al productor, lo que le cuesta fabricar al productor esa cantidad de unidades. Entonces, el excedente del productor se podría calcular como el ingreso pues vendría a ser la línea que voy a pintar. El ingreso sería todo esto. Ese rectángulo, que sería el ingreso, pues sería el precio por la cantidad. El precio era 830
y la cantidad son 270. ¿Cuánto sale eso? Pues no lo sé. 830 por 270 me saldrían 224.100. Ese sería el ingreso. Pero menos la parte que voy a pintar en rojo. Esa parte que voy a pintar en rojo es la parte que hay por debajo del coste marginal. Y a esa zona pues le voy a llamar, por ejemplo, A, menos el área A. Pero ¿cómo calculamos el área A? El área A, si os dais cuenta, si volvemos a dibujar nuestra curva de coste marginal, el coste marginal iba así, ¿vale? Este era el coste marginal y la cantidad eran 270 y vendría a ser pues toda esta zona, En este caso, por el dibujo que se aprecia aquí, esta zona que voy a pintar así en azul sería un trapecio. O sea, matemáticamente correspondería a un trapecio. Y el área de un trapecio, pues sería la base mayor más la base menor por la altura partido por 2. La base mayor sería pues lo que mide eso, la base menor es lo que mide ese de ahí y la altura pues sería esto, ¿vale? En este caso, recordad que el coste marginal, ¿cuánto era? El coste marginal era, lo tengo por aquí, 20 más 2Q. El coste marginal son 20 más 2Q. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la cantidad vale 0, el coste marginal pues serían 20 más 2 por 0, que son 20. ¿Qué vendría a ser? Eso vendría a ser la B minúscula. Vendría a ser esto de aquí. Eso de aquí vale 20, ¿vale? Pues 20 vale eso. Luego, tendríamos, cuando la cantidad es 270, pues el coste marginal serían 20 más 2 veces 270, que vendría a ser, esto así en azul, vale, ¿cuánto vale esto? Pues 270 por 2 son 540, más 20 creo que son 560, pero por si acaso 20 más 2 por 270, sí, son 560. Pues 560 valdría esto de aquí, 560. Este de aquí son 20. Y la altura vendría a ser esta que he dibujado de color negro, que serían 270. Pues sería la base mayor, que son 560, más 20 por 270. Todo eso entre 2. Y eso pues viene a salir pues 78.300, creo que sale 78.300 si no he equivocado las cuentas. O sea que el área del trapecio sería 78.300. Vale, en este caso el excedente del productor sería el ingreso, que son 224.100 menos los 78.300, que es el área del trapecio, y eso sale 145.800. Ese sería el excedente del productor. Lo que pasa es que el excedente del productor también se podría calcular de esta manera. Como el excedente del productor hemos visto que era el ingreso menos la parte que quedaba por debajo del coste marginal. Si el coste marginal tiene esta expresión, imaginad que este es el coste marginal y aquí tenemos la cantidad intercambiada, que eran 270, yo lo que quiero calcular es lo que vale ese área.
para calcular el área, en este caso porque la figura que salía era un trapecio, pero imaginar que la figura no es conocida o que no recordáis la fórmula del trapecio. Entonces lo que vamos a hacer para sacar el área ese que le he llamado A, el área A pues sería la integral. Recordad que la integral es una herramienta que nos proporciona las matemáticas con la cual nos permite, entre otras muchas cosas, pues calcular, por ejemplo, el área que hay por debajo de una curva. En este caso, yo quiero calcular el área que hay en toda esta zona, la zona que va del 0, este es el eje horizontal, hasta el 270. Quiero calcular ese área, el área que hay entre el eje horizontal y la curva coste marginal, que era 20 más 2q. Si yo hago esa integral, la integral de 20 va a ser 20q y la integral de 2q va a ser q cuadrado. Y eso no es otra... Bueno, eso tendríamos que evaluarlo entre 0 y 270. Y si os dais cuenta, esta expresión que hay aquí es el coste variable. ¿Vale? Este sería el coste variable. Pues tendríamos que cambiar en el coste variable por 270 menos, aplicando la regla de Barrow, en el coste variable cambiaríamos el 0. El coste variable de producir 0 unidades va a ser 0. O sea que ese área va a coincidir con el coste variable de producir 270 unidades. Entonces, el excedente del productor lo podríamos indicar de una manera mucho más sencilla como el ingreso, ¿vale? Menos el coste variable, el ingreso por una cantidad de 270 menos el coste variable de producir 270 unidades. Recordad que el ingreso de producir 270 unidades pues era la cantidad 270 por el precio, que eran 830, y el coste variable de producir una cantidad de 270, pues el coste variable eran 20q, pues serán 20 por 270 menos, más, era q cuadrado, la cantidad eran 270 al cuadrado. O sea que el excedente del productor lo podemos calcular como el ingreso, que son 270 por 830, menos el coste variable de producir 270 unidades. Y esta manera es mucho más rápida porque no nos obliga a recordar cuál es la fórmula del área que tiene un trapecio. Y además, no siempre esa zona que hay ahí pues va a tener una fórmula conocida. En este caso sí, porque era... el coste marginal salía una función lineal y en este caso salía un trapecio. Si hago esta operación, pues me tiene que salir lo mismo que lo que obtuve antes. Vamos a ver. Me salen 145.800. Fijaros que era lo mismo que obtuve por aquí, que obtuve aquí. Entonces el excedente del productor, como norma, el excedente del productor, si aquí tenemos nuestro eje horizontal, aquí el eje vertical, si aquí tenemos, por ejemplo, la curva de demanda, una curva de demanda lineal en este caso, si aquí tenemos, por ejemplo, nuestro ingreso marginal, bueno, vamos a sacar la curva de ingreso marginal. Este sería el ingreso marginal, esta es la curva de demanda. Nuestro coste marginal, vamos a suponer que va así, coste marginal. Entonces el excedente del productor, que vendría a ser la zona que voy a pintar en azul oscuro, esa zona tiene una manera muy rápida de calcularse. Si esta cantidad es Q asterisco, pues el excedente del productor, recordad que esa curva
hace papel de la curva de oferta, porque en el monopolio no existe una curva de oferta, una curva de oferta como tal, ¿vale? No existe una curva de oferta como pueda existir, por ejemplo, en un mercado en competencia perfecta. Y entonces el excedente del productor, pues simplemente va a ser lo que ingresa por esas cantidades que produce menos el coste variable de producción de esas cantidades. Esa quizás sea la expresión más sencilla de lo que es el excedente del productor.